Bueno, pues ahora para continuar vamos a empezar con los coordinadores de los grados. Ellos nos van a explicar un poco lo que es la estructura de cada uno de los grados y también las salidas profesionales y demás. Entonces, en primer lugar, va a hablar María Araujo. María Araujo, que ya puedes conectarte, es la coordinadora del grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. Y ella, pues lo que os decía, nos va a comentar un poco la estructura que tiene el grado y las salidas profesionales. Así que estaros atentos, que a lo mejor os puede interesar. María, adelante. Gracias, Iago. Buenos días a todos. Primero presentarme, me llamo María Araujo y os hablo en calidad de coordinadora del grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, ¿vale? Donde he estado impartiendo docencia pues, desde su implantación. Es uno de los grados, como comentó ya la directora, que se imparten en la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, junto con el grado de Ingeniería de la Energía y el máster universitario de Ingeniería de Minas. Los datos básicos de la titulación podrían resumirse en los siguientes. Se ofertan 50 plazas de nuevo ingreso. La modalidad de enseñanza es presencial. Esto es algo clave en un título de ingeniería. Consta de 4 cursos académicos y habilita para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero técnico de minas en 3 especialidades, de las 5 posibles, ¿vale? Tecnología de explotación de minas, ingeniería de materiales y recursos energéticos, combustibles y explosivos. Os daréis cuenta a lo largo de la presentación que justamente estas 3 especialidades de la profesión regulada se corresponden exactamente con los nombres de las intensificaciones especialidades que podéis cursar en el grado. Me complace también informaros y comunicaros que justamente en el curso que viene se implanta un nuevo plan de estudios, ¿vale? Este nuevo plan de estudios se ha creado, se ha conformado, se ha modificado frente al anterior, pues un poco para dar respuesta a algunas solicitudes o algunas demandas actuales de la sociedad, ¿no? Que nosotros hemos ido recogiendo durante estos últimos años, ¿vale? La idea es que con este plan de estudio se pueda formar a profesionales que aporten conocimiento tecnológico en un modelo de economía circular. Estamos abandonando el modelo de economía lineal y entonces tenemos que centrarnos en la estrategia de un modelo de economía circular, ¿vale? Que principalmente se basa en intentar introducir la menor cantidad posible de materiales vírgenes e intentar reducir también la generación de residuos, ¿vale? Todo esto de alguna manera acompañado con la utilización de energías limpias y ese funcionamiento y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, ¿vale? Entonces, aparte de aportar conocimiento en estos procesos tecnológicos del modelo de economía circular, como profesionales que estudian esta titulación, ¿no? Y que trabajarán en el futuro, pues también tenemos que proporcionar conocimiento para la obtención de una serie de materias primas que se consideran totalmente indispensables para el desarrollo de la vida y del mundo desarrollado en la actualidad, ¿vale? Estas materias primas, por ejemplo, en la Unión Europea se consideran y se llaman Critical Raw Materials. No sé si conocéis el concepto, pero bueno, son 27 sustancias de origen mineral que se consideran totalmente indispensables y que tenemos que garantizar, por supuesto, el suministro de estas materias primas para después poder seguir creciendo, ¿no? como Unión Europea. Son estas que están recogidas en la tabla. ¿Y por qué se consideran indispensables? Se consideran indispensables porque están relacionadas totalmente con los procesos industriales, con las nuevas tecnologías y después también con todo el tipo de tecnologías de generación de energía limpia, ¿vale? Por ejemplo, estos Critical Raw Materials están presentes en la fabricación de paneles solares, en la fabricación de turbinas de aerogeneradores y en las baterías de los vehículos eléctricos, ¿vale? Ya veis que son 3 pilares, 3 tecnologías totalmente asociadas a esa generación de energía limpia, ¿vale? También en los microprocesadores, procesadores de tablets, smartphones y ordenadores, pues también están presentes estas sustancias, ¿vale? Entonces, para continuar con nuestro nivel de vida y con el desarrollo de estos países, pues la Unión Europea necesita que
se suministren, se asegure el suministro, se garantice el suministro de estas materias primas indispensables, ¿sí? En este grado se forma al alumnado para que después, como profesionales, exploten estos recursos mineros indispensables de una forma totalmente sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Hay dos formas de obtener estos recursos. El tradicional, que sería a través de la explotación del recurso en la corteza terrestre, ¿vale? A través de explotaciones mineras. Y después, dentro del modelo de economía circular, pues por supuesto, a través del reciclaje, recuperación e incluso sustitución de esos minerales frescos, ¿vale? Minerales vírgenes, a través de la obtención, ¿no? La recuperación de esos elementos, pero del tratamiento de residuos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea que planteamos con esta modificación de plan es centrarnos mucho, ¿vale? En esta valorización, posibilidad de valorización de residuos, que conozcáis los procesos tecnológicos y después también, por supuesto, en el caso de no tener más remedio que recuperarlos de la corteza terrestre, que se haga de la forma más respetuosa posible con el medio ambiente, aplicando las mejores tecnologías disponibles, etcétera, ¿vale? Para afectar lo menos posible. Otra de las principales ideas, ¿no? En las que basamos la modificación y que es un campo de trabajo muy importante para nuestros graduados es la gestión del territorio, tanto en superficie como del espacio subterráneo, ¿vale? Cuando yo os hablo de espacio subterráneo, supongo que estaréis pensando principalmente en obra civil, en infraestructuras tipo túnel ferroviario, túnel carretero, ¿vale? Pero también hay muchas otras instalaciones y huecos subterráneos que se pueden utilizar, ¿no? Pues para, por ejemplo, albergar la turbina de una central hidroeléctrica, como las hay aquí en Galicia, en espacios subterráneos, o si no, ya con un concepto un poquito más avanzado y de tipo social y que ya se lleva aplicando desde hace muchísimo tiempo en los países nórdicos y en países como Canadá, pues es la utilización del espacio subterráneo para otro tipo de usos, ¿vale? No solo obra civil. En este caso, por ejemplo, veis una piscina subterránea, un espacio subterráneo en Helsinki, ¿vale? Pero nos podemos encontrar de todo en estos países, ¿vale? Desde instalaciones deportivas a centros comerciales, oficinas. Bueno, la idea es siempre intentar aprovechar el calor, ¿no? De alguna manera almacenado en el interior de la Tierra con el gradiente geotérmico y poder desarrollar la vida pues, en este espacio subterráneo, ¿vale? La gestión de este espacio subterráneo, su excavación, su sostenimiento y su diseño es una de las principales salidas profesionales de nuestros graduados. Vale, otro de los pilares básicos en la formación sería, por supuesto, lo que os comentaba antes. En el momento que nosotros estamos realizando cualquier tipo de obra de ingeniería en el territorio, pues tenemos que hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente. Aquí tenemos el ejemplo de Lignitos de Meirama, que era una explotación de carbón que existía, ¿no? Que se explotaba aquí en Galicia, y donde veis, por ejemplo, que el hueco se inundó de agua, ¿vale? Actualmente es un lago con una calidad de agua muy buena, ¿vale? Y después tenemos aquí lo que sería la escombrera exterior que se generó a partir de la explotación de ese carbón y que está actualmente perfectamente revegetada, restaurada y mimetizada con el entorno, ¿vale? Esto es una buena práctica de la afección minera sobre el territorio y sobre el medio ambiente. También la idea es formar y conocer las mejores técnicas de remediación ambiental. En el momento de estar afectando al territorio, al medio ambiente, a la naturaleza, pues entonces tenemos que hacerlo intentando afectar lo menos posible, pero siempre se puede producir algún tipo de accidente, algún tipo de fuga, y para eso también queremos formar a profesionales que sean capaces de aplicar esas mejores técnicas de remediación y saber qué hacer cuando se produce uno de estos problemas, ¿no? Entonces, pues queremos formar en técnicas de remediación química y de remediación física a través de la construcción de barreras físicas para la contención de ese tipo de contaminación, por ejemplo, en suelos. Ya un poco en otro ámbito, ¿no? Con la misma idea, pero en el ámbito energético,
queremos aportar también profesionales que solucionen y optimicen la gestión y explotación sostenible de los recursos energéticos. Relacionado también con la economía circular, esos recursos energéticos pueden ser, por ejemplo, también pueden estar asociados a los residuos, ¿vale? Mediante la fabricación o la obtención de combustibles derivados de residuos, como puede ser de residuos de lodos de depuradora, aceites industriales o incluso neumáticos, ¿vale? Esto ya es una aportación que queremos hacer en este grado con la modificación para introducir esos conceptos de economía circular en toda la formación. Y después también en otra vertiente totalmente diferente, que está muy relacionada con otra de las intensificaciones del grado, es el conocimiento acerca de todos los procesos de obtención de materiales, ¿vale? Tipos de materiales, pues aceros, metálicos, polímeros, cerámicos, ¿vale? Y nuevos materiales tanto de construcción o para cualquier tipo de aplicación industrial. ¿Sí? Esa sería otro de los pilares básicos en la formación de este grado. Si nos centramos en lo que es el plan de estudios, vemos que primero y segundo efectivamente están centrados en una formación básica, común a todas las ingenierías, sobre todo primero, se estudia física, matemáticas, se estudia química, ¿vale? Dirección de empresa, informática, o sea, son asignaturas que son comunes en todos los grados de ingeniería prácticamente. Pero ya en el segundo curso empezamos a diferenciarnos un poco, ¿vale? Empiezan a aparecer materias del tipo tecnología ambiental, ¿vale? Geología, seguridad y salud, ¿vale? Y un poquito más tecnológicas, mecánica de fluidos, resistencia de materiales, termodinámica, etcétera, ¿vale? Primero muy generalista y segundo ya empezamos a centrar un poquito los objetivos de la formación que nosotros queremos proporcionar. Al llegar a tercero ya tenéis que elegir una intensificación. Ya os comenté que hay 3 intensificaciones. Recursos energéticos, combustibles y explosivos sería una de ellas, mineralurgia y metalurgia otra y explotación de minas la tercera, ¿vale? En tercero sigue habiendo muchas asignaturas que son comunes relacionadas pues con atribuciones específicas de este grado, como puede ser el manejo y uso de explosivos, ¿vale? Tenemos la asignatura común voladuras, mecánica de suelos, mecánica de rocas, explotaciones de recursos mineros, a cielo abierto y subterráneos, ¿vale? Esos son todavía materias comunes y después ya tenemos que elegir, cada uno de vosotros tendríais que elegir una de las intensificaciones, ¿no? En base pues a lo que os queréis dedicar en el futuro o en base un poco a lo que más os gusta, ¿no? En cuanto a temática de materias. Si elegís recursos energéticos, combustibles y explosivos, pues en tercero, por ejemplo, veréis procesos e instalaciones de aprovechamiento energético hidráulico, ¿vale? Instalaciones eléctricas y estudiaréis, pues, por ejemplo, la reacción de detonación y la termodinámica para la fabricación de explosivos. En la especialidad de metalurgia y mineralurgia, pues veremos un poco cómo se concentran, ¿no? La primera fase de tratamiento de lo que son los minerales, ¿vale? Su trituración, separación y demás, para a continuación ver transformación ya un poquito más al detalle, ¿no? Toda la parte de metalurgia y tratamiento con forma de materiales, materias muy específicas de transformación desde el mineral de origen hasta la sustancia que nosotros vamos a querer utilizar, pues principalmente en el ámbito industrial o tecnológico, ¿no? En el ámbito en la intensificación de explotación de minas, pues veremos en tercero todo tipo de tecnologías y procesos para la evaluación y prospección, la búsqueda de recursos mineros y energéticos, ¿vale? También para la producción, extracción y explotación de gas y petróleo, hidrocarburos en general. Y después también los procedimientos y las diferentes tecnologías que necesitamos para la excavación de espacios subterráneos, ¿no? Obras subterráneas, túneles, herramientas que se utilizan, sostenimiento, diseño, etc. Ya en cuarto, pues en la primera especialidad, en la más relacionada con la energía, pues se ven materias relacionadas con refinerías, procesos carboquímicos y petroquímicos, obtención de energía térmica, energía nuclear, ¿vale? Todo muy relacionado con energía. En la de metalurgia y mineralurgia, pues plantas de fabricación y de usos de materiales de construcción,
ensayos de control de calidad de materiales, procesos y técnicas de reciclaje y recuperación de materiales, ¿vale? Y en la de explotación de minas, pues una materia específica en la que se verán diferentes procesos para la valorización de residuos, ¿vale? Para lo que os decía antes, la obtención de esas materias primas necesarias a partir de la recuperación y tratamiento de residuos, ¿vale? Y después todo tipo de maquinaria y de servicios auxiliares relacionados pues con el ámbito minero o el ámbito de la ingeniería civil y movimiento de tierras, ¿vale? Sistemas de ventilación, equipos de movimiento de tierras, etcétera. También en cuarto se ofertan en concreto 4 materias optativas, ¿vale? Esas materias optativas, de las cuales solo tenéis que elegir 2, pues las elegís en base pues un poco a vuestros gustos o a vuestras necesidades de formación en ese momento, ¿no? Ya estaríais terminando la carrera y ya tenéis mucho más claro pues qué es lo que os gusta o qué es lo que realmente necesitáis aprender, ¿no? Entonces tenemos una materia que está muy relacionada otra vez con el tratamiento de residuos y la protección del medio ambiente, que sería la de tratamiento de corrientes efluentes. Y después tenemos otro tipo de materia relacionada con la prospección física, la prospección geofísica, geoquímica, la geotermia, ¿vale? Y después también diseño asistido por ordenador. Eso tendríais que elegir 2 de las 4 ofertadas. Con esto termino el plan de estudios y en cuanto a puntos fuertes, ya un poco para terminar, los puntos fuertes que he resaltado, ¿no? Y que son un poquito diferenciadores de esta titulación, pues es eso, es la relación y el contacto directo que se tiene en este tipo de trabajos, en este tipo de profesiones, pues con el medio ambiente, con la naturaleza y con la obra, ¿vale? Entonces nos parece fundamental, sobre todo en los cursos de tercero y cuarto, ya más específicos y tecnológicos, pues realizar múltiples visitas para que conozcáis de primera mano y de forma real todos los conceptos teóricos, ¿no?, que se dan, pues cómo se aplican en la realidad, ¿no? Pues aquí vemos como una explotación minera, la carga de explosivos en una voladura, un túnel en Reganosa, ¿vale? Diferentes instalaciones de todo tipo, minero, industrial y energético. Y después también, por supuesto, que la formación y la profesión que desarrollaréis en el futuro es multidisciplinar. Esto es algo que la gente que contrata este tipo de graduados, este tipo de profesionales, suele resaltar, que la formación es muy multidisciplinar, que sabemos un poco de todo y que sabemos movernos en muchos campos diferentes, ¿no? Para que tengáis una idea un poquito más concreta, ¿no?, de salidas reales, de graduados reales de esta titulación, pues os ponemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, Carlota Sánchez estudió, una vez que se graduó, estudió un máster en Delft, en Países Bajos, relacionado con la mecánica de rocas y la mecánica de suelos. Y actualmente lo que hace es caracterizar el suelo marino donde se van a apoyar pues diferentes cimentaciones de parques eólicos offshore, estos que están en el océano, ¿no?, en el mar. Saki Gerasis Davite, pues es un graduado también que se centró mucho en el aprendizaje, ¿no?, de técnicas de Machine Learning y de tratamiento de datos y que actualmente pues está colaborando en la Unión Europea en políticas relacionadas con el vehículo eléctrico y en el tratamiento de datos, ¿vale?, a través de estas técnicas matemáticas avanzadas. En el caso de José Quiñones, trabaja en explotaciones de áridos y de cuarzo, ¿vale?, gestiona voladuras, mantenimiento de equipos. Es un perfil ya, pues eso, bastante más minero relacionado con la ejecución perfecta y óptima de una explotación minera, ¿vale? En el caso de Lara, pues está trabajando en un laboratorio, ¿vale?, de un centro tecnológico del granito y bueno, se dedica principalmente a lo que se refiere al marcado CE del granito. El caso de Carolina. Carolina, pues estudió después del grado, bueno, estudió el máster en Ingeniería de Minas y después el máster de Prevención de Riesgos Laborales y es a lo que se dedica actualmente, ¿vale?
todo lo relacionado con prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. El caso de Denis es un poquito más peculiar, porque desde que estaba estudiando pues se obsesionó un poco con lo que es la minería espacial, ¿vale? La idea de obtener los minerales y esas sustancias de gran importancia para el desarrollo pues, de asteroides, ¿no? Entonces, bueno, a partir de diferentes cursos y no sé, iniciativas que tuvo durante la carrera, pues fue capaz de acabar trabajando en algo relacionado con temática espacial y minería espacial, ¿vale? Y ya por último, el caso de esta chica, que también trabaja en el sector de la pizarra, que es uno de los más importantes de Galicia, ¿vale? Trabaja en Cupa, que es la empresa líder mundial en la explotación y comercialización de pizarra natural. En cuanto a la continuidad de estudios después del grado, pues acceso directo al máster universitario en Ingeniería de Minas que se imparte en la misma escuela, y después a otros másteres universitarios en Ingeniería de Minas, pues en otras universidades españolas, ¿vale? También, por supuesto, estudios en el extranjero, como ya visteis el ejemplo de Carlota en Delft, y cualquier otro tipo de máster profesionalizante, como prevención de riesgos laborales, relacionados con ingeniería nuclear, ambiental o eficiencia energética, ¿vale? Tenemos casos de todo tipo. Y nada, lo de por supuesto, las redes y la web, recomendaros si tenéis alguna duda y que, por supuesto, podéis contactar conmigo, ¿vale? En la primera diapositiva tenéis mi correo electrónico, es maraujo@vigo.es. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues me podéis preguntar al final de esta intervención o bueno, directamente por mail. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, María. Sin duda, seguro que alguno le ha respondido dudas que hayan podido tener o dudas que surgen, ¿no? A la hora de escoger en estos momentos en los que los chavales se encuentran.